¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Los saluda Cruzado Dorado. Espero estén teniendo una muy bonita tarde. Pues acabamos de ver, bueno, acabo de presenciar una fiesta de esas donde hay piñatas, donde la víctima. Ay, mano, es que me da risa ya de tanto que ve uno cada cosa. Bueno, yo primero que nada, eh, no sé, Guido Rojas como que le gusta que lo traten mal, que lo humillen. No sé ni siquiera para qué anda aceptando ese tipo de invitaciones a un lugar donde sabe que no es del todo bien recibido. Da Fest, Rosmar, ¿qué pasa, Tagoro? Pues todos sabemos que Guido por ahí tiene sus controversias, tiene sus deducciones, sus conclusiones. Como él dice que es teólogo, pues él hace uso y razón de esa facultad para dar opiniones, para sacar conclusiones, para proyectar algo que él cree o piensa o se imagina. Y muchas de ellas a veces son hasta muy ambiguas, otras pues de plano no hay ni cómo sustentarlas o ayudarlo porque son más de su idea personal, que también se respeta, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, y no siempre estamos de acuerdo del todo. Lo que sí yo le diría al hermano, saludos, saludos. Lo que sí le diría al hermano Guido Rojas es pues que se respete un poquito y que tenga un poco más de dignidad a la hora de presentarse a esos canales donde lo van a tratar de esa forma. No sé si saben, o no sé si, bueno, quién no conoce las piñatas. En México son muy populares. Son muy populares las piñatas en México cuando son los cumpleaños, cuando son las posadas o en algún tipo de ocasión especial. Y pues, ustedes saben que para poder participar de la piñata, pues te van a prestar un palo, un garrote, como se le dice coloquialmente también, para darle a la piñata. Y en esta ocasión, pues Guido participó en esa fiesta y fue la piñata en un lugar donde lo tratan como, nomás lo usan para desprestigiarlo. Hola Shelo, saludos, ¿cómo están? Guido se presenta en un lugar donde pues simplemente lo van a estar desprestigiando. Cuando tú estás viendo el video y empiezas a ver que la pandilla del garrote comienza a dejar comentarios que lo ofenden, lo denigran, pues más que nada como persona, como ser humano, ¿verdad? Todos sabemos que la teología que maneja Guido a veces es controversial, ¿verdad? Lejos de ahí, pues no pasa de que uno pueda argumentarle con un argumento lógico en base a lo que enseña la iglesia, pero ya cuando pasan a los insultos, pues es de lamentar. Y tú estás viendo los comentarios en el video donde están participando en vivo y de cómo lo tratan y donde cómo van de uno por uno haciendo fila para pegarle a Guido, ya le vamos a decir el piñatas al pobre Guido. ¿Te imaginas? Se juntaron la pandilla, la piñata y el garrote y dale, no pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y el Guido, pues ahí nomás, casi ni lo dejaban hablar todavía de pilón. Es lamentable que traten a un invitado de esa forma, antes que nada, pues Guido va, no sé si él, si él les dijo vamos a tu canal o si lo invitaron, ¿verdad? Pero pues como invitado, pues tienen que tratar al invitado de una forma cortés, de una forma adecuada. Pues, ¿te imaginas tú vas a una casa o a un lugar donde te invitan para que se burlen de ti, se mofen de ti, que es lo que estuvieron haciendo todo el tiempo con Guido Rojas? Porque hasta donde entiendo, él trae ahí un temilla y él preguntaba una cosa y le respondían con otra, lo estaban haciendo dejar eh, como si él estuviera en contra de la primacía o el primado de Pedro, si no estuviera de acuerdo de la sucesión apostólica del Papa y todo ese show, ¿verdad? Entonces él trae un tema por ahí con quién es la piedra, quién es la roca, que se refiere por ahí en Mateo 16, 18.
No, pues ahí estaban de uno por uno con el garrote en mano. Órale, ahí va, te toca a ti, dale, pao. Ahí va el otro, pao. Ahora sí, güey, pao. Y Guido quería medio reaccionar ahí de los coconazos que le daban. Y no, espérate, cállate tú. Deja hablar al padre. Hablaba al padre y Guido le quería responder. No, espérate, que sigue el otro. Pobre Guido ni respingaba, pobrecito. No, yo si yo fuera Guido, pues mejor no participaba. No, pues que se va a solucionar el problema, Rosmar. Simplemente yo vi que Guido se fue, pues, se le notaba la cara hasta enojada, descontento, y es lógico, digo, él tiene su idea, pero si él plantea una idea y le salen con otra cosa y no lo dejan expresarse, no lo dejan plantear en profundidad lo que él trata de decir, y lo empiezan a tratar de hereje, de sectario, con argumentos como si él fuera protestante, como si estuviera protestando contra el primado de Pedro, cuando en realidad, pues no, tú te pones a ver el tema y no, para nada que ver. Y te pones a ver los comentarios y ya donde me dio lástima y ya les puse yo por ahí en un comentario, pobre Guido, ya lo garratearon bien sabroso. Y no, hombre, y todavía me bloquearon, no sé quién fue por ahí de los que tienen esta... ah, Betty ahí de los moderadores que, o sea, si los que están ahí pueden mofarse y burlarse y ofender al que está ahí, ¿verdad? Pero si otro llega a defenderlo, pues no, lo van a bloquear, no dejan que lo piñatien a gusto el pobre con tanto, con tanto garrote, ni siquiera le daban la oportunidad de respingar al pobre Guido. Vamos a ver si alguien quiere entrar un ratito antes de irme, que ya casi voy de salir aquí. Si quiere entrar alguien ahí al... Ah, sí, es que luego va a confundir a los más pequeños. Entonces, dele, ahí te va el garrote, dale, tú sigues. Dale. Ya, el término ya para Guido Rojas le vamos a llamar el teólogo su teología es la teología de las piñatas. Todos le quieren dar garrote. Ay. Por ahí les dejé el link para si quieren hablar un poquito del tema en testudo ahí en el chat, para si quieren participar. Es más, se los voy a poner aquí en los comentarios también. Bueno, por mientras, quiero compartirles algo. A ver. No, ¿para qué? Luego se los comparto yo desde mi canal. Pero bueno, quiero ver si vamos a comentar. Se los voy a dejar en los comentarios por si quiere alguien participar. Ahí está el link. Entren, que nos vamos. No, pues sí hablaba, pero lo callaban. Cuando Guido empezaba a darle otra vez el camino a su argumento, pues otra vez lo callaban y no, es que esto que lo otro, y pues ya sabes cómo se las ganan. Yo lo que me parece lamentable, pues pues no puedo esperar más de los seguidores de esta de la fábrica de garroteros, pues, no se puede esperar más que eso, ¿verdad? Si tú vas a un lugar donde fabrican garrotes, pues vas a encontrar puras personas ahí con el garrote bien tendido, ¿verdad? Entonces, lo que sí me parece lamentable es, yo entiendo que se prestó para el diálogo, un diálogo público, pero que esté un sacerdote ahí y no esté al pendiente de la forma en que se trata a la otra persona y no calme las aguas en los comentarios es lo que más me da tristeza, pues, me da tristeza que se esté siendo testigo de un linchamiento digital y no paren ahí los abusos. Ah, cara, llegaron los hombres de negro. Ah, ¿qué? ¿Es de los cantantes de los Cumbia Kings o qué? ¿Qué onda, Cálmate. ¿Qué onda, Alfredo? Casi no te Nada. oyes, Valia. Acércate más al micrófono. A ver, ahí se escucha, adelante, cambio, ¿se escucha? Bueno, ya te escucho un poquillo más. Ay, en serio, híjole, no, es que voy aquí en la trocaleta, ¿qué crees? Y voy saliendo aquí de la iglesia cerca, y está una familia que trae placas del carro de Guanajuato, desde Guanajuato nos visitan aquí en Sandalas, Texas. Oye, no, yo no había visto que aporrearon al buen Guido, hombre.
¿Se escucha ahí? ¿Tampoco no viste? No, gracias a Dios he estado con algo de trabajo y ahorita pues estaba escuchando y pues no, fue en donde en el Facebook y luego pues no accedo al Facebook, así es que pues, sorry. Pero bueno, pues es una... No, pues estaban en el YouTube, estaban en el canal de Betty. No, creo que no estoy suscrito, algo así, pero ahorita vi tu directo y estaba escuchando a Chelo también. Oye, sí somos conflictivos los católicos, ¿verdad? Sí, somos bien feos. Pues nomás no digan. No, en serio, qué No, pues barbaridad. imagínate al pobre Guido, le dijeron, vente, te vamos a invitar a una fiesta y va a haber piñatas. Y Ajá, nunca se imaginó que la piñata iba a ser él ahí. Iba a ser él. Fíjate que, pues bueno, pues es parte del fenómeno de las redes, es un fenómeno psiquiátrico, sociológico, psicológico, y pues bueno, pues ojalá y no permee tanto en la sociedad, pero bueno, pues es inevitable, esto pues va a seguir así, y más en esto de la religión. Fíjate que es bien interesante porque la religión es opinable, ¿eh? En todo momento. Entonces tú ves que era lo que argumentaban hace poco, dice, dame el numeral donde dice que los protestantes son, no sé, hijos de Dios o algo, una cosa así, dice, o cristianos, o que pertenecen a la iglesia en plenitud, algo así, piden un numeral. Y bueno, pues existe una verdad, pero la verdad va más allá de lo que tú puedas creer o de que nosotros podamos creer. Y la iglesia durante el tiempo, si tú analizas los documentos, la manera como se expresa y cómo lo expresa, pues invita pues a cierta unidad, invita a cierta mesura, a no ser absolutistas. Y con esto no quiero decir que uno tenga que ser relativista en orden de entender la iglesia. Eres relativista o en tanto entiendes el contexto que la iglesia habla. La verdad es una sola, ¿y cuál es? Bueno, pues que existe un Dios al cual se le tiene que dar el culto dentro de su iglesia, como una parte ordinaria de la vida de uno, pero ahora sí que en cuanto alguien se salga, pues no es de que venga la policía o la guardia suiza y te la apliquen. No sé si viste que ayer antes estaba conversando con Cherloquín ahí, y yo le digo, fíjate, échale un vistazo a cómo la iglesia excomulga en estos momentos, o sea, la manera como hace un edicto de excomunión, y es bien interesante, ¿no? La manera como lo escribe. Pero bueno, ahora sí que pues, el magisterio del garrote pues tiene otros modos y pues tiene uno que aprender a conversar con ellos. Ese es el otro punto también. Y ojalá y pues eso lo vayamos aprendiendo. Hay una idea. Y esta es la realidad, ¿eh? Si tú dices algo que va en contra de la enseñanza de ellos, que no de la iglesia, pues vas a recibir un garrote, porque pues es el modus operandi de ellos, es el modus vivendi. Entonces cualquier cosa que tú digas que va en contra de los argumentos que ellos han manejado durante años, meses, pues se van a molestar, y ya los vimos que se molestan bastantito, pero pues bueno. No, fíjate, a mí se me figuran los garroteros como los tipos chairos, como los chairos, así como esa forma de comportamiento, esa forma argumentativa, como personas que tienen un odio por ahí contra la sociedad y aprovechan cualquier situación pues, para proyectar ese rencor, ese odio contra las personas. Yo no sé qué sea un chairo, no tengo muy, no recuerdo, son los políticos, ¿no? Bueno, ahí sí no. Son los que apoyan la cuarta. Ya. ¿Qué crees? Que tengo la desfortuna o el infortunio de no haber vivido ese sistema político en México. Y no, yo me perdí de eso, pero pues sí se ve que realmente hay algo que solamente se explica a la luz de la ignorancia y la soberbia en el comportamiento de ciertos católicos. Y me incluyo a varios de ahí de testudo. Hay compañeros que son muy santos, ¿verdad? Pero sí, esto es una barbaridad. O sea, así que uno diga qué testimonio y qué ejemplo somos de lo que hacemos y decimos, pues nada. Y fíjate que, pues ya metidos en esto, yo platicaba con Toño hace poco en unas chachalacas express que hicimos
acerca de que siempre es el mismo punto, vas y hablas con, yo no he visto esto que ha pasado con Guido, pero en vez de decirle, mira Guido, la iglesia ha demostrado a través del año, de los años, de la historia, a través de los santos, bla, 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 si ese hubiera sido el tema que Guido negara el primado de Pedro, no sé, la fundación, algo, si es que hubiera sido, yo lo dudo, porque pues Guido pues no lo puede negar, por así decir, pero nunca utilizan un argumento histórico, un argumento de testimonios de santos, no, todo es con la Biblia y órale, y a dar de garrotazos a todo el que se les ponga enfrente, y bueno, pues eso, yo no sé por qué lo hagan, me imagino, pero en ese imagino, pues puedo ser incorrecto en pensarlo, pero bueno, la psicología y la psiquiatría sí tienen oportunidad de ver todos esos procesos y explicarlos para que la gente la entienda y no viva en en esa soledad, en esa neurosis, porque eso ya viene siendo una neurosis cuando tú ves cómo se comporta la gente cuando no razona, ¿verdad? Cuando es una neurosis obsesiva o incluso puede ser hasta, no creo, ¿verdad?, que tengan así como que una psicosis, pero de tipo obsesiva compulsiva, pero neuróticos sí tienen varios rasgos de hacer eso y tú lo ves, ¿no?, en cómo se expresan de las demás personas. Y una situación que sí me tocó ver, lamentablemente, y la voy a citar aquí porque así ha sido, si me equivoco, díganme, no es cierto, si me equivoco, si algún día lo ven los super garroteros, pero recuerdo que a Testudo siempre le decían y siempre le han dicho que ataca sacerdotes, y ya tiene, ¿qué te gustará? Como 2-3 meses que ya no sacan esa cantaleta, bueno, traían lo de los pingüinos, pero ya no sacan esa cantaleta. Sin embargo, yo recuerdo que ellos, como buenos garroteros, hubo al menos un sacerdote al que le tiraron bien duro. Primero como que andaba amigos de ellos, pero en un momento que ese sacerdote tuvo una pequeña, no desaveniencia, o sea, difirió en las definiciones de ellos, qué bárbaros, se lo acababan. Y luego recientemente sí vi que al padre Lupe, sí algo le comentaban y le comentaban feo, le dijeron, voy a parafrasear, pero dijeron que era un supuesto sacerdote, una cosa así, y dices, bueno, ¿y dónde está la condena que se hacía de Testudo? No, pues ahorita ya no la hacen, algo sucede, ¿no? Y te digo, eso solamente se entiende a la luz de una neurosis, de un trastorno obsesivo, pero pues bueno, ahí se verá. Oye, hay más gente, digan, yo no había visto, denle. Sí, llegó Loberto y posteriormente acaba de llegar Noé de la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Noé, cómo andas? ¿Cómo te tratan las birrias? Bien. No, o sí, Sí, vengo del jale, vengo saliendo del jale, voy en camino para la casa. Ya somos aquí. Saludos a Houston. Saludos, Alfredo, vaya hasta Dallas, a ver cuándo nos topamos por ahí. Sí, hombre, a ver qué día te dejas caer. ¿Tú no ves a Miguel? Miguel, no. Fíjate que yo aquí ya lo vi y por seguido me saludo con el Eric. Bueno, no seguido, pero sí, yo creo que cada 2-3 meses ahí nos damos nuestras vueltecillas. Sí, no he visto a ninguno. Pues no me quedé esperando que la reunión que iban a hacer, las bajitas. Ya, el día que quieras, vente. Dale, yo les escucho. Adelante. No, pues, no sé de qué están hablando. Escuché algo de Guido, ¿no? De algo así. ¿Qué onda, papirrines? Guido, el Piñatas Rojas. El Piñatas. Bueno. Con todo respeto para Guido, pues, es que lo agarraron como piñata. Pues sí. Bueno. ¿Qué hubo, Gibran? No sé si me escucho porque ando batallando con mi computadora. Muy despacio. ¿Qué dicen los papirrines o qué traen? No, aquí hablando de la última cena. De la última cena. No, de la charla que tuvo el buen Guido Rojas con 2 o 3 hermanos acerca de sus decires con eso de Petras
Petra y Petrus. ¿A poco vieron eso? Yo sí lo vi, estaba entretenido. Yo me confieso que no lo vi, por eso no puedo opinar. Yo vi una parte nada más. No, yo estaba viendo unos videos de lo que está pasando en Michoacán y terminé de ver un video, después me apareció en sugerencia y que estaban en vivo en el canal de Ay, iba yo caminando y de repente que choco con la muchacha. Le tumbé los libros, así merito. Sí. Yo iba caminando por las veredas del Vaticano y de repente terminé en una cervecería sin saber cómo. Oye, ¿y qué pasó en Michoacán? No se puede decir aquí, vale, porque ok. Está peligroso. Fue un incidente de esos. Sí. Ok. Digamos en Algo algo menos peligroso, pero pues hablen, exprésense, tienen la palabra. Tenemos 15 minutos. Qué poquito. No sé, pero ¿qué fue? ¿De qué se trató el diálogo? No sé, pues no, es que no los he escuchado. A ver, le voy a chismear yo. El buen Guido colocó un post. Creo que, si no estoy mal, ahí inició todo. El post decía, la roca es Cristo y no Pedro. Pero óigase bien, la roca. Sí. Voy a tratar porque yo a eso es lo que yo le he entendido. Y dice lo siguiente, una exégesis correcta de la perícopa de Mateo 16-18 es la clara diferencia entre el Mesías como la roca, Petra, y el discípulo, una piedrecilla, Petros. El mismo Señor Jesús llama a este apóstol como piedra de tropiezo, versículo 23. También Pedro reconoce que es su divino maestro, la piedra del ángulo, Hechos 4:11, Primera de Pedro 2:6. Y luego lo firma Guido Rojas. Y a raíz de eso, pues, lo citaron, porque por lo menos lo poco que yo vi fue que aparentemente pensaron que él estaba negando algún tipo de doctrina o dogma de fe, que estaba negando de que Pedro tiene primado, que tiene infalibilidad y no sé, ya. Pero no, o sea, lo que Guido estaba hablando, aquí sí voy a decir que es semántica o gramática. Lo que él estaba nada más asegurando es que la roca más fuerte, más grande, es Cristo, y que Pedro es, en comparación de Cristo, una piedrecilla, y que eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Que el griego refleja en el texto. Luego la otra desaveniencia fue con el versículo 23, ¿ya? Que menciona de que el Señor Jesús llama a este apóstol como piedra de tropiezo. Entonces le dijeron que ninguna Biblia lo dice. Y de hecho yo me tomé la libertad, no sé por qué abrí la Biblia del peregrino, la Biblia de nuestro pueblo. Y en la explicación que da, si bien literalmente no lo dice el versículo, pero la explicación o el estudio sí lo menciona. Dice esto. Pedro, en los comentarios es Homero. Pedro, que poco antes había confesado su fe en Jesús, ahora rechaza la posibilidad de sufrimiento y muerte del Mesías. Jesús reacciona muy bruscamente llamándole Satanás, versículo 23. Es decir, se comporta como una piedra de tropiezo. ¿Ya? O sea que, quieras o no, si hay algún tipo de comentario que hace referencia a eso, a que es como una piedra de tropiezo. Y luego, bueno, o sea, esto es nada más, yo creo que es una cuestión de interpretación. Después de todo, Guido no estaba, a mi entender, no estaba negando nada, no estaba negando ningún dogma, no estaba negando ninguna doctrina, simple y sencillamente, pues él estaba explicando que Cristo es mayor y Pedro es menor, que es una piedrecilla comparada con Cristo, que hasta el mismo texto griego lo refleja. Sin embargo, pues obvio que él no niega de que el primado de Pedro. De hecho, uno de nuestros hermanos cuestionó, 2 hermanos de ahí de la ciudad de Testudo cuestionaron porque se imaginaron qué era lo que pretendía decir Guido. E inmediatamente yo les hice referencia que Guido tiene un video en donde él explica, por cierto, porque le citaron el
Roberto, el numeral déjate. 511 del catecismo. Un segundo, buen cruzado. Y precisamente Guido tiene una explicación de ese numeral 511, en donde básicamente lo que escribió en el post, ahí lo explica, y él explica de largo y tendido de que Pedro tiene primacía, etcétera, etcétera. Por ahí Dale. está Guido viéndonos. Santo Dios, y yo hablando mal del buen hermano. No, es broma. Si gusta entrar al en vivo, ahí le voy a comentar, ahí voy a poner el link, si gusta dejar su opinión respecto al momento que pasó hace rato. Por ahí, Guido, yo decía que te agarraron de piñata, que ya vamos a definir tu teología como la teología de la piñata. No seas así. Bueno, pero para que yo vi un comentario. Yo vi un comentario que se anima. Un segundo, si el buen Guido se anima a entrar, pues que lo ponga ahí en los comentarios y yo le cedo aquí la silla para que... No, yo me salgo porque yo entré último. Oh, si aquí no es por orden de llegada, hermano. Yo ya hablé, ya saludé a estos muchachos. No, pero yo pues, bueno. El otro no dijo nada. Hola, buen Guido, hermano, ¿qué tal? Bendiciones. Bienvenido, Guido. ¿Cómo estás, Guido? Ahí te veo como piñata, bien apaleado ya. No le faltes al respeto. No, es en son de broma, y esto sí es con calidez de hermanos, no es por ser peyorativos, hermano. Espérate, deja yo los saludos. Yo no he visto ese video. Saludos, Guido. ¿Cómo que te garrotearon otra vez estos carajos? ¡Ánimo! Gracias. Bendiciones para toda la comunidad de estudio. Aquí es de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Saludos, Guido, bienvenido. Aquí puedes explayarte, aquí puedes hacer los comentarios. Yo estaba explicando, no sé si alcanzaste a escuchar lo que yo había entendido. Sí, estaba a lo último, sí, claro. Sí. Entonces, ahora, eso es lo que yo entendí, pero o sea, lo que sí resalto es que yo en ningún momento he encontrado que hayas contradicho alguna de las verdades de la fe o algún dogma. Simple y sencillamente estabas dando a entender, y con justa razón, de que Cristo es mayor que Pedro, ¿ya? Y que o sea, yo lo que entendí es que hasta el mismo texto en griego lo refleja de esa manera, y sin embargo eso no quiere decir que Pedro aquí en la tierra no tenga las llaves y que no tenga primacía. No sé por qué después hicieron tanto alboroto. De hecho, cité de que tú tienes entre tus enseñanzas un video donde hablas del numeral 511, ya del catecismo, y explicas, básicamente das a entender esto mismo que ya pusiste en el post, y sigues con la enseñanza de la primacía de Pedro y etcétera, ¿ya? Entonces... Oye, antes de que hable Guido, yo con eso termino. Nomás una frase que escuché por ahí, dicen, es que los garroteros ven evangélicos hasta en su sombra. Pero no es mi frase, pero pues ya la dije, es que hasta en su sombra ven evangélicos. Ahora sí, con esa idea quédense y de ahí platiquen. Bye. Adelante, buen Guido, si nos quieres comentar algo, ahorita dale. Sí, gracias, no, gracias por la invitación. Lo que tú dices es tal cual, o sea, y la sorpresa mía es que encuentro yo un video de la señora Betty Valenzuela hablando con José Garro y con otro individuo, el cubano, dándome pues de protestante, creyendo que yo estaba desviando la fe. Pedí entrar y uno de los moderadores me trataba de mariquita, discúlpeme la palabra, pero así aparece. Y que tú no entras acá, no sé qué. Y después vino Rodrigo Calvo, y después tuvimos un compartir muy interesante, y abramos otra transmisión, Rodrigo Calvo, Betty, y después entró el padre Carlos Mojica. Y sabes que lo interesante es ver cómo el mismo Rodrigo se va a un interlineal, y el mismo interlineal hace la diferencia. Y Petra, y llega el padre también en un interlineal y hace la misma diferencia, aludiendo más exegéticamente que la Petra, o sea, Jesucristo es la piedra inamovible. Y dije, padre, eso es, no, pero es que ya teológicamente es Pedro, entonces se van por otros, entonces simplemente era el de la exégesis, no de la doctrina del primado de Pedro. Entonces era más o menos el diálogo que tuvimos, yo dando mi posición y ellos pues también defendiendo pues de una manera más recalcitrante pues como si con eso fuera una de la fe. O sea, a mí me parece que esa es la interpretación más correcta de la exégesis. Y con eso no se niega absolutamente nada, pero cuando tenemos una mente tan cerrada, tan fanática, todo lo volvemos protestante, todo lo que no es de ellos piensan, entonces ya es desviación de la fe. Es más o menos el panorama,
y creo que Cruzado Dorado también estaba ahí, no sé por qué Betty a lo último estaba disgustada con él, no sé qué estaba comentando porque yo no alcancé a ver los comentarios. Adelante. No, solamente dije por ahí, dije, pobre Guido, ya lo garrotearon duro. Pues que estaba viendo desde ya tenía un momento viendo y leyendo los comentarios y todo, y pues simplemente yo pues vi ahí que te estaban poniendo, más bien ya sentí que tú ya te habían expuesto para que la gente llegara y te dijera cosas que no tienen que decir ni nada, porque yo tampoco no veo por ningún lado que tú estés negando el dogma de la primacía de Pedro y mucho menos, simplemente estabas haciendo una aclaración sobre eso, sobre a cuál es la piedra más grande o la roca o una distinción La, entre el claro, fundamento de y la que es inamovible, claro, la piedra angular. Y sabe qué es lo triste, que Betty empieza con su sarcasmo, ¿no? Empieza a hacer preguntas como de doble sentido, tratar de buscar la cascarita, de hacerlo caer a uno, de hacerlo ver como si yo fuera el protestante, el hereje, el que está desviado de la fe. Entonces eso también a veces pues es muy típico de ella y de la pandilla pues del garrote utilizar esas estrategias, ¿no? Eso que también me molestó mucho porque yo insistía otra vez y de hecho el mismo, por eso quiero resaltar los que ven el video, cuando el mismo padre se fue también a la interlineal y hace la diferencia entre Petro y Petra. Y él mismo dice, y la roca inamovible es, sin lugar a dudas, Jesucristo, porque es la iglesia de Jesucristo. Pero pues el padre también se fue otra vez, no, es que doctrinalmente también Pedro es inamovible, pero pues eso ya decía, bueno, eso ya es una explicación teológica al texto, pero yo me estoy viendo desde la raíz de la morfología y la gramática, que son dos cosas. Eso también era de pronto la discusión que tuvimos ahí, ¿no? Y lo otro, también para darle la palabra, lo otro, pues que también una recomendación que me hacía el padre, pues es muy personal. O sea, yo en mi canal que se llama Teólogo Guido Rojas, invito a hermanos de otras iglesias, ¿ve? Y lo hago con ese espíritu. Claro, él parece que no le gusta mucho eso porque pronto puede a la gente confundirse, pero a mí me parece también que es un espíritu ecuménico también. Me gusta escuchar al hermano ortodoxo, me gusta escuchar al hermano anglicano, me gusta escuchar al hermano luterano. Bonito esa buscar, mirar qué es lo que nos une y qué cosas podemos tener en común. Pero pues a él no le gusta y eso es muy respetable, ¿no? Yo también quería resaltar eso porque él me hizo esa recomendación al final. Adelante. Pues antes de que alguien más participe, pues yo digo de que hay libertad y tenemos derecho, no sé si tendremos el deber de platicar con hermanos que no precisamente pertenezcan a la Iglesia Católica Romana. Acá en Testudo hubo un hermano ortodoxo griego, precisamente, y por lo menos yo aprendí bastante oyéndolo de primera mano, teniendo los datos de primera mano. Y casualmente este hermano luego vino a la Iglesia Católica, se convirtió al catolicismo. Y hay una parte interesante, él platicó con su párroco de la Iglesia Ortodoxa y le comentó de que él tenía el deseo, sentía el llamado de incorporarse a la Iglesia Católica Romana, que ya reconoce al Papa Francisco, al primado de Pedro. Y el sacerdote le dio un buen consejo, o sea, le dijo que no había problema, así parafraseando, porque no recuerdo muy bien qué fue lo que dijo, y este hermano, pues tenemos el gusto de que, bueno, le hemos perdido un poquito la pista, pero lo último que supimos es que él se integró a la comunidad y empezó a servir en su parroquia, tal como ya lo hacía en la Iglesia Ortodoxa griega. Bueno, adelante, alguien más que quiera comentar. Yo quería como aclarar, aclarar una duda que yo tengo. En Mateo 16:18 se refiere a Pedro enteramente. Sí, sí, ahí no hay duda, ¿cierto? Que la No, roca es Pedro. no. La piedra, la primera piedra, la piedra pequeña es Pedro, pero la piedra grande es Jesucristo. Y inclusive yo les decía, porque eso hay que vernos también o sea, hay nos también de otras fuentes bíblicas, que en ese caso también es la historia y la arqueología. Yo les decía a Rodrigo Calvo que si él sabía en qué lugar y en qué ambiente se dio eso, porque es que cuando se dice en Cesarea de Filipo, entonces hay que saber que Cesarea de Filipo era una ciudad netamente pagana, ¿ve? Y cuando estaban haciendo referencia, los mismos arqueólogos dicen a esa pericopa, estaban ante una gran roca inmensa en cuya cúspide había un santuario del dios pagano Pan.
Entonces, eso también se lo quería aclarar tanto a Rodrigo Calvo como también al padre Mojica, que eso es importante. Ahí lo que está dando a entender exegéticamente, que la relación que tienen a veces los hermanos evangélicos, los biblistas, es simplemente que Jesucristo está diciendo, tú eres la primera piedra, pero sobre esta roca grande que es Jesucristo, que es la misma piedra del ángulo, va a edificar la iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia es de quien es de Jesucristo. Y seguidamente le dice, te daré las llaves, o sea, ¿quién da las llaves? ¿Quién las tiene? Jesucristo es que tiene las llaves. ¿A quién se las va a dar? A Pedro. Y promete que su iglesia, no la de Pedro, es la que no va nunca a sucumbir el poder de la muerte. Entonces, eso es lo que se llama exégesis. Entonces, cuando yo hago esa distinción, me cae todo el mundo encima, me taldan de hereje, más Roper Calvo empieza a sacar, haciendo, que eso es típico de él, haciendo publicaciones, diciendo, quiten a este hereje, a este cismático, a esta escoria de sus muros, y ahí uno no ve ni que el padre Carlos Mojica, con el respeto que merece, ni Betty Valenzuela, ni nadie, ahí sí, ante esas declaraciones a veces ofensivas, entre ellos se pisan a manguera, que fue lo que hicieron hace muchos días también con el padre Guadalupe, ¿no? También el único que lo sacó a defender ante la forma grosera, como Mar Roper se trató, de resto, ahí uno no ve ni a Rodrigo Calvo, no ve a Betty Valenzuela, no ve a ninguno de ellos pues defendiendo, pues como dicen ellos, a los santos sacerdotes de la iglesia. Me parece que hay una doble moral en ellos, ¿no? Esa es mi opinión. Adelante. No, bueno, es que no es una doble moral, o sea, tienen que hacer eso porque de otra manera, ellos, el que se mueva o diga algo en contra, así les va. Entonces yo creo que ustedes tienen que, debe de haber un llamado a la caridad, a entenderlos, que es el modus operandi de esas personas. Así les va. En cuanto ellos se pongan de acuerdo con alguien, pues van a empezar a sufrir. Entonces yo les invito a que los entiendan. Pero quedamos en que Mateo 16:18, Cristo le dice a Pedro que sobre él va a edificar su iglesia. Sobre Pedro. La primera piedra pequeña, ¿no? Pero la iglesia es de Jesucristo, ¿no? Y él es la piedra del ángulo, porque también primera de Pedro 2:6, que el mismo Pedro dice que Jesucristo es la piedra angular, la piedra de Sión. Sión era el lugar donde estaba el templo de Jerusalén, ¿no? Es una piedra inamovible, nadie la puede cambiar. O sea, si no fuera la iglesia de Jesucristo, si ustedes creen, si fuera la iglesia de Pedro, no tendría 21 siglos. Porque lo que es de humano pasa. Todos los imperios humanamente hablando han pasado. ¿Por qué la iglesia no ha caído en 21 siglos? Como decía San Agustín, a pesar que ni los malos curas han sido capaces de acabar con ella. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, él es la piedra del ángulo, él es el pastor, él es la cabeza de la iglesia, él es el esposo de la iglesia, que tiene la asistencia del Espíritu Santo. En eso juega un papel muy importante para nosotros, pues el Papa Francisco, que es el sucesor del apóstol Pedro, que tiene una asistencia especial, pero vuelvo a repetir que de todas maneras, exegéticamente se está haciendo la diferencia entre Pedro, Simón, una piedra pequeña, y Jesucristo, que es la piedra grande, la piedra inamovible, la piedra en el cual el ángulo se sostiene la iglesia, ¿no? Si no, se derrumbaría. Si no hubiera un ángulo firme, ¿qué pasa con una edificación? Se viene abajo. Adelante, bien puedan, si quieren comentar. Bueno, yo lo que yo entiendo es que Pedro es una base o algo que se construye, algo grande encima de una enorme roca que es Cristo, y sobre Pedro descansa toda la edificación de la iglesia, ¿sí? No solamente sobre Pedro, ¿no? Porque los otros apóstoles también tienen participación, ¿no? O sea, también en Mateo 18 también Jesucristo les da también poder de atar y desatar. Y al igual que en Efesios 2:20, ¿no? Es lo que llama también el colegio apostólico. O sea, para nosotros sí, en Pedro, pero también con todos los obispos, ¿no? Porque hay una comunión, o sea, por llama la comunión. O sea, porque también no es solamente Pedro, porque los otros apóstoles también, Juan, tan importante fue que fue llamado el discípulo amado. De hecho, la comunidad en Jerusalén no estaba a cargo de Pedro, sino de Santiago, que era llamado el hermano Jesús, que es el que preside el concilio de Jerusalén, ¿no? Y después viene Pablo, que es un apóstol posterior, apóstol de la resurrección. Entonces, todo eso hay que manejarlo, ¿no? Eso es lo que llama la teología bíblica. No nos podemos quedar con una sola cita bíblica, sino que hay que mirar todo el contexto para sacar la idea exegética de lo mismo. Pero la iglesia, ¿con cuál posición se queda? Oficialmente, Sí.
La iglesia se queda que es lo que aparece en el catecismo, que se queda que es la confesión de Pedro, la confesión de fe de Pedro, ¿no? O sea, es Lo la que pasa es confesión de que Pedro, mas no Pedro en sí, la roca donde se edifica la iglesia. ahí el problema es que unas citas del catecismo aluden a Jesucristo como la piedra angular y otras también a Pedro como la piedra, pero la piedra inicial de la iglesia, ¿no? O sea, eso también juega mucho lo uno y lo otro, ¿no? Pero de todas maneras, lo que sí es claro en el catecismo es que la iglesia de Jesucristo. Pero claro, Pedro tiene un papel importante, no solamente en eso, porque después también en Lucas 22:19 le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, ¿ve? Y una vez vuelvas a mí, confirma a tus hermanos en la fe, porque al fin y al cabo Pedro lo niega 3 veces, ¿no? Y en Mateo 21, del 19 en adelante, también le dice Jesucristo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Inclusive es el único apóstol en el cual hay una profecía de que su muerte glorificaría a Dios, escrita por el apóstol Juan, o sea, que es la forma, como sabemos por la tradición, que Pedro muere crucificado cabeza abajo en la colina Vaticana, y es donde actualmente está la Basílica de San Pedro en el Vaticano. O sea, todo ese ambiente es bonito. Por eso te digo, no nos vamos a quedar en una sola cita bíblica, sino en todo el contexto. Pero el padre explicó también, o sea, de una intervención de Benedicto XVI, claro, él decía que, claro, Pedro tiene un puesto importante, cura con su sombra, es el primero que habla después de Pentecostés, es el primero que bautiza a un gentil como es Cornelio. O sea, nadie niega para nosotros los católicos romanos, no negamos eso. Y también dije, bueno, pero eso es para nosotros, porque pronto los ortodoxos tendrán otra interpretación de ese texto y los evangélicos también, y son también biblistas, o sea, eso no lo podemos tampoco descartar. Yo no soy de esa mente cerrada, ¿no? Pero pues hay católicos que son de esa mente recalcitrante, pues entonces pues yo soy de una posición un poco más liberal también en cuanto a también conocer otras posiciones. Adelante. Pues que de pronto como que yo veo como que hay gente que se queda con un concepto de que tú quieres minimizar el papado al decir que Pedro es una piedrita a comparación de Cristo. Correcto. Entonces, si mides en proporciones quién es Cristo y quién es Pedro, pues Pedro se queda chiquito, pero hay quienes toman eso como que tú estás minimizando el papado. Y supongo que por eso te hacen ese tipo de crítica o que no exageres, que porque le estás dando la razón a los protestantes al decir que Pedro es una piedrita y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo escuché el debate de Eduardo Gutiérrez con el padre Luis Toro, fue como el último debate, y Eduardo Gutiérrez sacó ese argumento de Petro y Petra. Y entonces, de alguna forma, pues yo veo como esa misma interpretación, pues que nos acaba de explicar, o parecía, ¿no? El hermano Guido Rojas. Sí, es que ese es el verdadero lío desde mi punto de vista. Yo no soy muy docto, yo lo veo de una forma más sencilla. Ese es el verdadero problema cuando se dicen estas cosas. Por ejemplo, ahorita en el chat estoy leyendo que nuestro hermano Fernando Valencia dice, ni siquiera una hermenéutica lingüística apoya eso de que Pedro como la piedrita. O sea, pero es que en esta plática que recién pasó, a nuestro hermano Guido le preguntaron, ¿y qué quiere decir esto? Cefas, piedra. Si con eso no hay problema, pero en comparación con Cristo se queda como pequeño. Eso es nada más lo que quiere decir. Ahora, con respecto a la fundación de la iglesia, de lo que estaban razonando, lo que estaban aquí dando su opinión, pues es que es casi, no sé, yo lo veo de esta manera. La iglesia es de Cristo, definitivamente. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. De hecho, es que es la iglesia misma, Cristo, pues el cuerpo. Por eso es la doctrina conocemos la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Pero evidentemente ese es del lado místico, es lo no visible. Pero del lado visible, ¿ya? Que es acá en la tierra de los vivos, pues la iglesia es la institución que conocemos, la institución social. Y esa fundación se hizo sobre Pedro, porque para eso lo dejó de encargado. Pero sí, yo creo que el problema, yo así lo veo, es de que de repente saltamos de un lado hacia el otro. Del lado que es un misterio, que es invisible, y del lado que es visible, que es acá donde nosotros, en esta tierra donde nosotros andamos peregrinando, pues. Y de ahí creo que es que hay problema con la interpretación o con lo que entienden algunos hermanos. Ahora, con ese debate que tú mencionas, con
el hermano Lalo Gutiérrez, que le mandamos un saludo, ahí sí yo me podría arriesgar de que Lalo, al decir al hacer esa afirmación o diferenciación de Petros y Petra, a lo mejor él sí la entiende de forma diferente, y eso es lo que quería transmitir, ¿ya? Porque precisamente ese es como que un caballito de batalla de nuestros hermanos no católicos, pero es muy diferente de, pues, ¿cómo querértelo decir? Es como ellos interpretan, por ejemplo, el bautismo. Si nosotros a secas decimos que algunos no católicos tienen bautismo, lo tienen. ¿Cómo ellos, qué valor le dan para lo que para nosotros es un sacramento? Es muy diferente, pero no quiere decir que nosotros lo creamos igual. No quiere decir que lo vamos a interpretar de esa forma, pues, o sea, de la misma forma que ellos. Entonces, pero cuando nosotros, y esto se ha dado en estos días, que cuando nosotros venimos a decir que alguien que ha sido bautizado con la fórmula trinitaria, bueno, como la iglesia lo admite, pues todo, y que por eso se integra o se incorpora a Cristo, varios saltan porque interpretan las cosas, o sea, o no sé qué es lo que piensan que nosotros estamos queriendo dar a entender, como que estamos hablando del lado protestante, y eso no es así. O sea, yo creo que aquí es más un asunto de confusión y de poca paciencia como para preguntar o como para profundizar tranquilamente sin caer en calificativos que sean peyorativos, o sea, que vayan en contra de la dignidad de los hermanos. Adelante. Pues que no, ¿qué más podemos decir? Creo que o se le cayó la conexión a nuestro hermano. Acá está nuestro hermano Guido. Guido, ¿algo más que quieras No, agregar? lo que estás diciendo tú es también doctrina de la Iglesia Católica, o sea, todo bautizado pertenece al cuerpo místico. Eso también, en estos días publiqué yo un artículo de eso, o sea, claro, por el bautismo nos incorporamos a la Iglesia de Cristo. Una cosa es que los católicos romanos pensemos que Jesucristo actúa de una manera plena en la Iglesia Católica, también por los sacramentos. Sí. Otra cosa es negar que también el Espíritu Santo sopla donde quiera. Porque el Concilio Vaticano II nos dice que nos unen tres cosas, ¿no? Que es Jesucristo, el bautismo y la Sagrada Escritura. O sea, no podemos tampoco negar esa verdad. O sea la salvación no es un monopolio de la Iglesia Católica. Eso no es, y eso el Concilio Vaticano II ha venido ya, todos esos parámetros antiguos, eso era la visión que se tenía, inclusive hasta el Papa San Pío X, pero ya después de una apertura, un ayornamiento con el Papa Juan XXIII, ya las cosas han cambiado, porque es que es el espíritu de verdad, es el espíritu en el cual todo cristiano también es parte de esa misma salvación, de la misma unción que hay por el Espíritu Santo. Hay cosas muy buenas y muy santas también en nuestros hermanos evangélicos. Pero si usted dice eso, usted es un hereje, usted es un falso católico, usted es un protestante infiltrado, ¿no? Porque es que yo creo que a la apologética le hizo mucho daño en cierta manera el padre Luis Toro, en el sentido de que de pronto los debates del padre Luis Toro daban a entender de que todos los protestantes son malos, todos están en error, y eso generalizó que muchos de estos apologistas que vinieron después, como gallitos finos, tomaran esa posición, pero esa no es la posición oficial de la iglesia. De hecho, la Iglesia Católica no manda a nadie a hacer apologética. Eso lo hace uno porque uno quiere y todas las cosas, pero eso hoy en día no, eso es anterior. No, hoy en día la Iglesia tiene una apertura. Mire lo que hace el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto y el Papa Francisco. ¿Qué pasó ahorita en el viaje del Papa? ¿Con quién se reunió? Con el patriarca Bartolomé y con el arzobispo de Canterbury, y los trató como menores, los trata como si fuera él el superior a ellos. Eso deberían de aprender los apologetas, que ese es el espíritu hoy en día de la Iglesia Católica. Podemos hacer una apologética sana, pero sin menospreciar, sin tratarlos de evangélicos, sin tratarlos como de abortos de Lutero, de sus changarros. Eso es despectivo, ¿no? Eso no, yo estoy en contra de eso. Adelante. No sé si me permiten un comentario. Adelante, buen Gibran. Hace mucho tiempo yo había tocado este tema de Pedro, que fuera cimiento y ese tipo de cosas, pero hace mucho tiempo, yo me imagino como unos 4 años, y hay una imagen muy clara
que a mí me parece que, por lo menos es claro para mí, que retrata con fidelidad qué es lo que estaba queriendo decir Jesús. Y es que cuando nosotros hablamos de Jesús como roca, yo por lo menos entiendo una roca que no es un cimiento en sí mismo, no es una parte de la construcción, sino que es específicamente algo que siempre ha estado ahí. Y yo identifico a Pedro como el primer cimiento. Cuando tú vas a construir, necesitas poner cimientos. Los cimientos se ponen. Pero Jesús no es algo que se ponga, sino que es algo que siempre está. Entonces, Jesús, a mi parecer, no se considera dentro de los cimientos. Cuando Jesús dice que Pedro es la roca y que va a construir la iglesia sobre ese cimiento, es algo que está, en ese momento lo está poniendo Jesús. Es como si agarrara la primera piedra y ¡pum!, la pusiera. Y después viene y pone otro apóstol y otro apóstol y otro apóstol, pone los cimientos y de ahí para arriba empieza la construcción, ¿verdad? O sea, como diciendo, la primera iglesia es Pedro y los apóstoles, como son la parte de más hasta abajo son los cimientos, y ahí empiezas a construir hasta arriba. El asunto es de que si tú comparas el cimiento de Pedro con la roca de Cristo, la roca de Cristo es una, digamos, como si estuvieras comparando el Everest, una montaña enorme, y tú quieres construir arriba del Everest, pones un cimiento que es Pedro, pero si tú comparas el cimiento de Pedro con el Everest, pues el cimiento pues es una nadita, es una cosita así, pero como Pedro fue la primer persona que se pone para construir la iglesia, por eso es cimiento. Y todos los demás estamos arriba de Pedro. Nosotros somos piedra de la iglesia también, pero no somos cimiento porque ya nos tocó muy arriba, ¿verdad? A lo mejor nosotros somos gárgola de pronto con la cara de alguno, pero no somos cimiento porque no estamos en la parte de abajo. Nada más que pues en el lenguaje, cuando, pues imagínense, es un lenguaje que se usó hace 2000 años, para ahora pues está canijo. Pero yo sí lo entiendo un poco así. Necesariamente el cimiento que es Pedro tiene que ser algo que se tiene que poner. Y no puede ser algo que ya haya estado ahí siempre. En el caso de Jesús como roca de la iglesia, por ejemplo, si utilizamos la parábola del que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena, el que construye sobre la roca, esa roca es Cristo, pero no es una roca que se pone, sino que siempre ha estado ahí. Y entonces la iglesia se construyó sobre la roca que siempre ha estado ahí, que es el Verbo. No sé, así lo entiendo yo. A lo mejor estoy un poco extraño con mi teología pecho rojilla, pero así lo entiendo yo. Y otra que por ahí alguien, no me acuerdo quién lo había dicho, pero se me vino a la mente de que, bueno, si Pedro es la primera roca que se edifica sobre Cristo, ¿sí? Ajá. ¿Dónde quedan los profetas? ¿Dónde queda Abraham? ¿En qué parte quedan? ¿Encima de Pedro? ¿Debajo de Pedro? En esa edificación. Yo, si tuviera que mencionarlo, yo diría que están a un lado de Pedro. Son como unas ruinas. Una cosa así. En la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo que la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y los profetas. No dice cuáles son profetas, pero hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento es una primera alianza, ¿no? No podemos negar las raíces judeocristianas, o sea, todo lo que son Antiguo Testamento inclusive son prefiguras de Jesucristo. Por eso es que San Agustín decía, en el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace realidad ¿qué? El Antiguo. Entonces, todo el Antiguo Testamento es la preparación para la nueva alianza. Patriarcas, jueces, reyes y profetas. De hecho, ¿de dónde viene Jesucristo? Del pueblo de Israel. ¿De dónde viene María? Del pueblo de Israel. ¿De dónde eran todos los profetas? Todos los apóstoles. Todos los apóstoles eran judíos. Todos eran judíos. O sea, eso por eso se llama el judeocristianismo. O sea, eso también es importante. Con Juan Bautista
se termina esa era de los grandes profetas, ¿no? De los grandes naví. Ya viene ya la nueva alianza, viene el nuevo pacto, viene la catolicidad de la iglesia, y por eso es que Jesucristo dice, en Hechos 1:8, dice, serán ya mis testigos, ¿no? No testigos de Yahvé, como era el pueblo de Israel, no, son testigos de Jesucristo. Y harán testimonios de mí, ¿en dónde? En Judea, donde estaba Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta los confines de la tierra. Ahí está la universalidad, está la catolicidad. Por eso es que nosotros por el bautismo también somos reyes, sacerdotes y profetas, porque nos unimos también a ¿quién? A Jesucristo, que como decía Gibran, es nuestro líder, es la piedra principal. Es no sé qué problema tengo que no los escucho, no sé si ustedes me escuchan, por ahí Guido que me haga la seña con la mano si me escucha o no. Ok, bueno, yo voy llegando a mi casa ya, voy a terminar la transmisión, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a los que participaron, y si gustan, pues ahí habrán otras chachalaconas para seguir hablando del tema que la gente está interesada. Dios los bendiga, disculpen que no los deje que se despidan, pero no, yo no los escucho, en serio, no sé qué pasó con mi teléfono. Bueno, hasta luego. Bien. Hasta luego. Gracias, Guido. Gracias.